Laura Chavarría es psicóloga y la invitamos para hablar de esto que es tan común y tan cotidiano, pero que a veces se convierte en toda una odisea, decir que no. ¿Por qué cuesta tanto? Y otra pregunta, cuando usted lo hace, ¿cómo se siente? ¿Culpable de repente? Y se va en el camino diciendo, hubiera dicho que sí. Y por otro detalle también, ¿qué pasa cuando recibimos un no? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué cosa tan difícil es recibir un no? Más cuando queremos que nos digan que sí. Bueno, ¿cómo manejamos estas dos partes? ¿Podemos desarrollar la habilidad de decir que no y de aprender a recibir un no con mayor tolerancia? Laura Chavarría, bienvenida. Qué gusto tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias, Omar. Siempre un placer acompañarlos. Igual para nosotros. Recuerde que usted puede hacer la consulta en Facebook. Y cuando digo consulta, también déjenos su comentario, compártanos su experiencia. Si en algún momento le ha costado decir que no, me gustaría enriquecer el tema también con el aporte que usted nos da. Y también en la línea 6087-7777 para que grabe su comentario y se lo envíe a la especialista. Laura, ¿qué lleva a las personas a decir que sí, aunque adentro probablemente lo que quieran decir es que no? Bueno, tenemos que comenzar diciendo que el no responde a nuestras necesidades emocionales y que es un derecho. Eso es importantísimo saberlo, porque de repente, no es que no, porque es caprichoso, no, porque se le da la gana. Todas las personas tenemos derecho a responder con un sí o tenemos derecho a responder con un no. ¿Cuál es el punto de que el no se las traiga? Mayoritariamente la aprobación. Cuando decimos que no, de alguna manera sentimos que estamos quedando mal ante esa persona que nos está haciendo una petición y eso nos provoca varias cosas, entre ellas una que ya vos bien mencionaste, que es la culpa. Que es la culpa de no quedar bien con las otras personas. ¿Por qué? Cuando somos chiquititos, y si vos ves un bebé que está apenas aprendiendo a hablar, dice que no riquísimo, comida, no, al parque, no, sí, tal cosa, toda facilidad. No, con toda facilidad y no tiene los rollos que tenemos los adultos. Conforme vamos creciendo en ese proceso de socialización y nos vamos haciendo grandes, se nos hace mucho más difícil ese no, porque tiene otras implicaciones que están relacionadas con sentirnos desaprobados ante los demás o con el temor de quedar mal ante las demás personas si decimos que no. ¿Y qué sería el no en muchas ocasiones? Es establecer un límite ante una situación en la que yo no me siento cómoda y es mi necesidad y es mi derecho de expresarlo. Pero se nos dificulta tremendamente, sobre todo cuando tenemos el patrón de relación con los demás, de siempre poner las necesidades de los otros antes de las nuestras. Planteándolo desde otra perspectiva, puede decir uno, quiero quedar bien con toda la gente, por eso siempre digo sí. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Llega el momento en el que yo digo sí, 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 pero muchos de esos sí yo me estoy traicionando a mí mismo. Entonces quedo bien con todo el mundo, menos conmigo. Trato de agradar a todo el mundo, pero termino desagradándome yo. Porque se siente muy feo eso, Omar. Yo no sé si a vos te ha pasado, ¿verdad? Tenemos que lidiar con aprender a decir que no. Es un arte, es un hábito que tenemos que desarrollar. Pero cuando decimos que sí y en realidad queremos decir que no, uy, qué malestar que se siente. Me imagino que vos lo has sentido, que a vos te ha pasado. Y es como traicionarse a uno mismo, ¿verdad? Decir, ay, pucha, yo quería decir que no. O en casos más graves me estoy comprometiendo. Por ejemplo, inclusive hablemos de una relación de pareja. Yo dije que sí, pero quería decir que no. En un trabajo me comprometí, yo dije que sí, pero quería decir que no. Entonces eso tiene una implicación muy grave para nosotros. ¿Qué hay dentro de este tipo de personalidad? ¿Qué características existen? Porque no sé si es falta de seguridad en uno mismo, falta de amor propio, y entonces por querer agradar a todos y con todos, yo digo siempre que sí. ¿Qué rasgos de personalidad hay aquí, Laura? Yo creo que es importante saber que todos queremos agradar, ¿verdad? De repente llega alguien y dice, no, a mí qué me importa, a mí no me importa lo que diga nadie. Eso es falso. Los seres humanos queremos agradar, queremos que los demás nos quieran, eso nos gusta. Claro. Entonces, eso es lo primero de saber. A todos se nos hace un rollo decir que no. A la gran mayoría de nosotros se nos hace un rollo decir que no. Sin embargo, ya que estás mencionando un tema de personalidad, yo lo pondría más que todo en un tema de relación, de vinculación. Y vamos a poner una palabra ahí que ya le hemos hablado antes y que yo sé que puede generar también mucha inquietud, que es la codependencia. Cuando yo soy codependiente en mis vínculos y me ocupo más de las necesidades de las otras personas que de las mías, ahí es a donde se me puede dificultar, sobre todo decir que no. ¿Y qué es lo que hace eso? Me hace propensa a que las personas entonces me manipulen. Entonces, eso es un círculo vicioso que a veces cuesta romper, porque la que siempre ha dicho que sí,
La tía buenísima gente que resulta que todos los sobrinos le piden y le piden económicamente y le piden prestado. Ella siempre dice que sí. Está aprendiendo a poner límites, dice que no. Y se siente fatal esas primeras veces. Entonces los sobrinos le van a reclamar y le van a decir a qué tía más mala, qué bárbaro usted cómo ha cambiado. ¿Para qué? Porque a las personas no les gusta recibir ese no tampoco. Entonces hay una curva de aprendizaje con el no que todos tenemos que aprender y que al principio nos va a causar un poquito de malestar. Y curiosamente, Laura, se tiene identificada, o sea, uno identifica a las personas que con mayor facilidad dicen sí a todo. Claro. Ya están identificadas y pareciera que en el contexto familiar también los familiares ya tienen identificados a esta persona que siempre dice sí a todo. A ver, ¿por qué en algunos momentos es más fácil decir que no y en otras ocasiones es más complicado? Le decía yo a Thais ahora, a personas que yo no conozco, pues yo no tengo mayor reparo en decir no. Y creo que la mayoría de las personas que no conocen a alguien, si le dicen algo, simplemente dicen no. Pero cuando hay un vínculo y cuando hay una relación un poco más estrecha, y un intercambio de confianza, entonces allí como que se vuelve más complicado. ¿Por qué? Vieras que depende, porque hay personas, por ejemplo, las personas que tienen ansiedad social, que les ofrecen algo en una tienda o les piden algo en la calle y tienen esa imposibilidad de decir que no también, aunque sea una persona que no conozcan y que nunca más en la vida la vayan a ver. ¿Por qué? Porque produce vergüenza decir ese no, produce miedo a un enojo o a una respuesta negativa de parte de la otra persona. Con mayor razón, eso nos puede pasar más en los vínculos que nos importan, que son significativos para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos, como vos dijiste al principio, una larga y una corta, y ahí lo voy, como decimos en Tico, pateando el balde, lo voy pateando y pateando, hasta que llega un momento en el que yo me siento acorralado y quiero decir que no, pero ella le he dado tantas largas que termino accediendo y termino diciendo que sí. Pero entonces si yo no tengo la habilidad de decir, ahí están las chicharritas. Oh, sí, wow, ¿cómo suena? Suenan bastante, ¿verdad? Lindas, lindas. Entonces, música de fondo. Es lindísimo, a mí me encanta. Laura, si no aprendemos a decir que no, prácticamente yo estoy comenzando a vivir la vida que los demás quieren que yo viva. Claro. Porque a todo digo que sí. Claro, y eso tiene un riesgo enorme, que es el riesgo de ser sumamente manipulable. Te volvés manipulable para las demás personas y perdés la autonomía de poder sentarte en tu derecho a decir, es que esto no me gusta o esto no me hace sentir bien, o vamos más allá, no va con mis principios, no va con mis valores. Entonces, ponerlo en un contexto, por ejemplo, de un adolescente, que un adolescente... si siempre queremos la aprobación a lo largo de la vida, la adolescencia es un tiempo en el que estamos más susceptibles a esto porque hay presión grupal. Entonces, ¿qué pasa si hay una presión para hacer algo que yo no quiero hacer? Consumir una sustancia, involucrarme sexualmente con una persona. Entonces, ahí el decir que sí tiene implicaciones muy graves. Y por eso es que esto lo tenemos que fortalecer, que no se le olvide ese bebé que dice no a todo, fortalecerlo desde que somos niños y desculpabilizar. El no, desculpabilizarlo, porque decir que no me hace mala persona. Decir que no me hace una persona que está consciente de mis necesidades y que está ejerciendo un derecho sobre algo que si digo que sí, emocionalmente me hace daño. Me afecta. ¿Esta dificultad para decir que no es inconsciente o consciente? Yo te diría que de las dos, ¿verdad? El tema inconsciente es algo que despierta como mucho misterio, porque de repente uno dice, bueno, ¿cómo podemos definir el inconsciente? ¿A dónde lo podemos encontrar? Y realmente muchas de nuestras conductas, de nuestras emociones y de nuestras decisiones son inconscientes. Inclusive en la toma de decisiones hay un mecanismo rápido que está basado en experiencias anteriores que funciona en automático. No somete esa decisión a un análisis de qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando. Por default, exactamente. Entonces yo te diría que hay ambas, porque muchas veces una persona que toda la vida ha estado acostumbrada a decir que sí y que el no le genera una gran culpa, posiblemente va a decir que sí y después va a decir, qué embarcada que me pegué. Sí. Otra vez volví a decir que sí y no ejercité ese arte y ese derecho de decir que no. Es que usted lo está mencionando así como un arte. Yo creo que si hoy en la entrevista terminamos logrando que mucha gente, en un buen sentido, aprenda a decir que no para no coartarse ni autosabotearse, yo digo, lo logramos. Porque es un arte. Y quisiera que, como para ir concretando también el tema, usted nos enseñe cómo lidiar con estos chantajes emocionales. Porque uno sabe que tiene que decir no, y dice, pero es que si digo no y después se enoja.
Y si digo no y pierdo esta amistad, tantas cosas que uno puede pensar, y sobre todo también cuando es relación de pareja, y comienza uno a hacerse estos chantajes emocionales. ¿Cómo lidiamos con esos momentos en donde quisimos autosabotearnos también? Es importante en eso que estás diciendo, reconocer que en las relaciones que ya tienen un tiempo se establecen algunos patrones de relación y de comunicación. Entonces, si por ejemplo estás hablando de una pareja y estamos hablando de una pareja de hace 10 años, de hace 20 años y ya han estado acostumbrados a vincularse así, entonces a esta persona ejercitar ese derecho y aprender ese arte le va a ser un reto mayor a que si estamos comenzando con la relación o que si es un desconocido o si es algo que no nos compromete. Entonces, lo primero es curiosísimo, Omar, porque siempre, bueno, que disfruto mucho compartir este espacio con ustedes y siempre en todas las entrevistas surge un tema de base que es el autoconocimiento, que es la posibilidad de conocerse a uno mismo, de observarse sin juzgarse. Y en una situación, detenernos un momentito antes de dar ese sí y decir, bueno, pero ¿qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo pienso y qué es lo que yo siento de esta situación? ¿Cuál es mi necesidad emocional en ese momento? Si logramos hacer eso, ya estamos dando un primer enorme paso. Porque decir que no sería la consecuencia de todo ese proceso interno que nosotros estamos haciendo. Pero lo primero es observarnos y atender esas necesidades. Lo segundo, que es el paso más complicado, es poder verbalizarlo y poder expresarlo. Y poder hacerlo asertivamente y que a la otra persona le quede claro que es un no. ¿Verdad? Porque digamos, no, tal vez, pero más tarde te aviso. Hagamos y una algo, larga y una corta. Ahí te llamo. Sí, es muy frecuente eso. O como buenos ticos, bueno, antes de la pandemia, mira, veámonos el próximo. Sí, claro, veamos, hijo de pucha, y qué embarcada, y me está llamando, y si yo le dije que nos viéramos. Exacto. ¿Verdad? Pero ahora le tengo que decir que no. Quedas peor sin contestar. Sí, exactamente. Sin contestar esa llamada. Exactamente. Pienso en esto, también, por ejemplo, un ejemplo frecuentísimo es en el caso de los fiadores. Uy. Y todos los que hemos vivido ese momento, ¿verdad? Usted podría fiarme, es un gran amigo y usted de repente dice, no me va a quedar mal. Y usted comienza a hacerse este tipo de negociación mental, voy a ayudarlo. Y comenzás allí en ese detalle. O sea, hay mucha gente que hoy por hoy está endeudada por haber fiado porque nunca supo decir, no te voy a fiar. Claro, y ahí, en esa situación que estás planteando, que me parece maravilloso verlo así, ve que es inevitable que alguna de las dos personas que esté involucrada tenga que lidiar con algo que nos cuesta mucho, que es la tolerancia a la frustración. Porque ya sea se va a ver afectado el que tiene que decir, mira, Omar, yo te aprecio mucho, yo confío mucho en vos, pero vieras que en este momento yo no te puedo fiar. ¿Verdad? Ese sería un no asertivo. En este momento yo no te puedo fiar, ¿verdad? Pero entonces eso va a crear o una situación incómoda para mí o una situación incómoda para vos porque vos vas a tener que lidiar con mi no. ¿Cuándo se hace más complejo eso? De cuando ya hizo la fianza, me llega a mí el cobro y ahí sí se rompe la amistad. Ahí sí se rompe el vínculo, claro, cuando quedas mal. Me gusta mucho que usted dice, hay que aprender a decir no, pero sepa cómo decir el no. Claro. ¿Verdad? Porque una cosa es que yo le diga no, de una manera muy drástica y cerrada, y otra cosa es que también yo pueda decirlo como usted, que le puso estos adornitos bonitos y asertivos, le llamo a usted de decir, te aprecio mucho, pero no te puedo ayudar. ¿Cómo saber decir que no? ¿Qué debemos tomar en cuenta? Yo diría que lo primero es el respeto. Lo primero es el respeto, porque puede ser que yo te diga que no de mala manera, que yo te diga que no ofendiéndote, o que yo te diga a mí no me da la gana. Con altanería. Sí, que yo te lo diga con mala crianza, con grosería, con agresividad. Entonces, lo primero es el respeto. Lo segundo es la asertividad. Entonces, ¿cómo te estoy diciendo ese no? Y yo diría que el no tiene que ser algo sumamente directo. Me encantaría ayudarte. Vieras que me gustaría mucho, como te dijo Thais ahora, compartir con vos otro ratito, pero este viernes se me hace imposible. Ahora que estamos en la era de la información, y eso lo hemos hablado también en redes sociales, de repente somos sumamente accesibles en todo momento. Antes no. Antes te tenían que llamar al teléfono de tu casa.
Ahora en el celular, en el Facebook, saben si estás en línea, si ya viste el mensaje, si ya no lo viste, te llaman directamente a vos. Entonces, ahí también hay un no que tenemos que ejercitar, contestar esa llamada, no contestar esa llamada, qué decir en ese mensaje. Eso es algo que tenemos que aprender porque nuestros espacios personales se ven invadidos a cualquier hora y en cualquier momento. Me llevo a preguntarme si hay que ser empático o simpático y cuál es la diferencia. Ah, bueno, muy interesante. Yo te diría que absolutamente empático. La simpatía es algo superficial. La simpatía no nos lleva a identificarnos verdaderamente y entender qué es lo que está pasando a la otra persona. La simpatía es como cuando le decimos al chiquito a la calle, sonríale a la señora, salude a la señora, y el chiquito, sin tener ningún vínculo con la señora, le sonríe para agradar. Eso es la simpatía. La empatía es algo más profundo. ¿Puedo ser empático con la otra persona y aún así decirle que no? Sí, puedo hacerlo desde la empatía. ¿Cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, bueno, te estaba hablando de este que te dijo Thais, o que te compromete, digamos ahora, en este momento de la pandemia, pongámoslo en ese contexto, digamos que tenemos unos amigos muy queridos, pero de ahí estamos con diferentes niveles de conciencia con respecto a esto y resulta que ese amigo está organizando una carne asada el fin de semana en la casa, ¿verdad? Pero a nosotros nos asusta que nos haga esa invitación porque por un lado queremos al amigo, queremos compartir con él, nos hace falta, como nos hace falta a todos abrazarnos, relajarnos, pero sabemos que en este momento la respuesta tiene que ser que no. Entonces, ¿cómo sería un no empático? Mira, Omar, vieras yo cómo agradezco tu invitación y vieras cómo extraño las carnes asadas con vos, pero vieras que en este momento nosotros como familia tomamos la decisión por la pandemia de no asistir a ninguna actividad social. Punto final. Muy bien. Ojalá todos hayamos Suena muy fácil, este ¿verdad? ejemplo. Sí, sí, decirlo. Incluso Laura nos enviaba una pantalla informativa para que usted aprenda a decir no de esta manera, un no empático. Si la tenemos allí los compañeros, que creo que es la segunda pantalla, si no me avisan cuando la tienen, porque Laura plantea, primero sea sincero con usted mismo antes de dar el no. Un poquito esto, ¿cómo me siento yo si digo que sí? Es lo que usted estaba planteando. Y también cómo me siento si digo que no, porque entonces de repente no barajamos esa posibilidad. Si estamos muy acostumbrados a decir que sí, entonces después decimos ese no y ahí va el castigo, el autocastigo, el sabotaje porque dice que no, qué mala yo, qué barbaridad, qué van a pensar de mí, cómo se va a sentir la otra Todo persona. ese chantaje emocional. Que nos hacemos a nosotros mismos también. Ahí tiene el segundo punto, practique la empatía y luego, lo que Laura ha estado comentándonos, diga las cosas con respeto y con asertividad. Ahora, ¿se puede ser, por lo que estoy concluyendo, rotundo al decir que no sin ser agresivo? Absolutamente. Se puede ser contundente a decir que no sin ser agresivo. Y a veces hay situaciones que ameritan un no explícito, porque a veces pensamos que la otra persona debe de asumir, debe de interpretar, debe de entender que nosotros estamos diciendo que no. Pero entonces no necesariamente es así porque cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es un mundo, entonces tal vez yo tengo que explicitar ese no. Por ejemplo, en una relación de pareja. Bueno, sí. En una relación de pareja. Somos amigos y entonces ahí hay un coqueteo, pero resulta que vos no me gustás, pero yo te quiero conservar como amigo, entonces yo te doy largas y voy asumiendo que te cuento de una persona que me gusta, voy asumiendo como que vos tenés que saber que no. Entonces, a veces es necesario, por respeto a mí misma y por respeto a la otra persona, explicitar ese no. ¿Y cómo lo recibe la otra persona? Esa es la otra parte y esa es la responsabilidad emocional que cada uno tiene que tomar en la situación. Que ya vamos a ver qué hacer cuando nos dicen que no, que me parece muy importante en la entrevista. Pero le planteo un ejemplo. A usted le invitan a almorzar y resulta que lo que prepara esa señora que usted tiene tiempo de no ver, usted no come eso. No sé. O hígado, o mondongo, o algo. ¡Ah, la pucha! Ahí sí me la estás poniendo difícil. Okay. Pero esta señora te invitó con todo el cariño, con toda la amabilidad y preparó este platillo con toda la cortesía para atenderte. ¿Cómo le decís que no? Yo trataría de comer algo de su plato porque creo que esta es una cuestión... Vamos a ver, cuando una persona te invita a la casa, te está invitando a su intimidad y la comida tiene una connotación emocional.
no es lo mismo que sea en un restaurante a que sea en la casa de la señora. Entonces, hay una implicación emocional en donde ella te está invitando a su intimidad y eso tiene un significado de mucho aprecio. Entonces ahí decir que no se las trae, y además los 2 platillos que me mencionaste no son de mis favoritos, ¿verdad? Especialmente el mondongo, no lo puedo ni oler, sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos ser asertivos en esta situación? Decirle, vea, doña Ana, vieras qué agradecida que yo me siento de que usted me haya invitado a comer a su casa, pero yo tengo que confesarle algo. Es que viera que a mí el mondongo no me gusta. Entonces, ¿está bien con usted si yo me como el arrocito, la ensaladita y me regalo un poquito, tal vez de la salsita que tiene ahí? Podríamos probarlo así. Yo creo que rechazar completamente el plato de comida sí sería una ofensa para esa persona. Claro, feo sería. ¿Verdad? Entonces, pero podemos negociarlo. Es como una negociación de decir, yo aprecio su invitación, me siento a gusto aquí, le agradezco el esfuerzo que hizo por complacerme, por chinearme, y yo voy a comerme entonces. Si a usted no le ofende, yo me voy a tomar el fresquito, me voy a comer el arrocito, pero sí le tengo que decir con todo respeto que vieras que yo el mondongo no me gusta para nada. Es que te planteaba este ejemplo para aprender de manera práctica cómo hacerlo. Nancy Benítez dice, me cuesta mucho decir que no. Incluso yo digo no y es como que no me escuchen, parece que les estoy diciendo que sí. Es muy difícil para mí. Muchas veces digo no y me siento mal. Es extraño, a mí me dicen que no. Y yo entiendo, no pido explicaciones, pero cuando soy yo y digo no y me piden explicaciones, al final termino diciéndoles que sí. Claro. ¿Qué comentario puede enriquecer? Ve qué interesante, porque ahí puede haber 2 cosas. Uno, que ya las personas estén muy mal acostumbradas a que ella es manipulable y finalmente su no termina siendo un sí, porque las personas que se vinculan con ella ya lo saben de alguna manera. Saben que el no de ella es un no blandito, es blandito y que eventualmente me va a terminar diciendo que sí. Entonces, esa es la primera parte. ¿Cuál es el patrón de relación que establecemos con los demás? Y lo segundo es cuando decimos un no, pero después de esto viene una justificación enorme. O antes, mira, es que fíjate que yo, y entonces por eso, entonces un no sobrejustificado termina siendo un no muy blando, termina siendo un no muy débil. Tampoco nos vamos al otro extremo, porque si vamos por la vida diciendo no contundente a todo, entonces eso va a afectar nuestras relaciones. Hay personas que de primera, lo que tienen en la boca primero es un no. Es un no. Es un no, ese es el otro extremo. Caen pesadillas. Por supuesto. Este tipo de persona a veces cae pesada porque uno, todo es no. Entonces, ya en el grupo o en la relación que usted tiene con esa persona, mejor ni la toma en cuenta porque sabe que lo que sigue es un no. Siempre está así. Claro, y cuando yo doy un no, yo tengo que valorar cuál es mi ganancia y cuál es mi pérdida en ese no que yo estoy dando. Yo tengo que inventariar la situación, balancearla y decir, bueno, ¿qué pasa si yo digo que no? Bueno, pasa que se puede resentir, pasa que se puede enojar, tal vez no pase nada de eso y yo me lo estoy imaginando y la persona sí, no le va a gustar, pero va a tener que lidiar con su frustración. Entonces, el sobrejustificar el no sería el extremo, no poder decirlo, y el decir que no a todo y tener el no de primero en la boca también lesiona mucho las relaciones. Laura, Nigüenta nos está escribiendo y dice, yo soy una que si me piden un favor y sé que lo puedo hacer, yo lo hago. Y si es una persona que en algún momento me brindó la mano, siento que ya hizo un depósito en el banco de favores y por eso no puedo decirle que no. ¿Estoy mal?, pregunta ella. Yo creo que posiblemente ella es una persona muy generosa y la generosidad está bien. Está bien cuando a mí me nace del corazón hacer cosas por los demás, pero ahí vamos a lo que vimos en la fichita, la sinceridad conmigo mismo, porque si yo sé si yo estoy haciendo algo porque me nace, porque lo estoy haciendo de corazón o lo estoy haciendo por compromiso. ¿Cuándo es el problema? Cuando yo me doy cuenta que estoy recurrentemente diciendo sí cuando quiero decir que no. Cuando yo me comprometo en exceso, porque aquí también estamos hablando de un tema de tiempo, ¿verdad? Entonces yo me comprometo en exceso y yo digo que sí, después termino agotada, abrumada, enojada conmigo mismo porque resulta que todo se trata de los demás. Entonces ese balance, y otra vez pongo ahí la palabra codependencia, ese balance es algo que tenemos que ir aprendiendo, porque somos de costumbres, Omar. Entonces, si la persona que yo toda la vida le he dicho que sí, comienzo a ejercitar al no, al principio eso va a causar una molestia en la relación y a la persona no le va a gustar. Me gustó esa palabra que usted incluyó que hablaba de generosidad, porque a veces uno por generosidad dice sí. No tiene que ver porque tiene dificultad para decir que no, sino porque tiene un corazón generoso.
Claro, pero entonces ahí ir a esa sinceridad conmigo mismo y preguntarme, esto que yo estoy dando, lo que sea que dé, sea una llamada, sea mandar el mensaje, sea hacer algo más grande por esa persona, dedicar mi tiempo, yo lo estoy haciendo porque me nace, porque realmente yo lo quiero hacer, o lo estoy haciendo porque me siento comprometido, porque me siento culpable. Esa es una pregunta clave. Y bastante interesante. Laura, si yo le preguntara, bueno, denos una herramienta para hoy, comenzar a entrenarnos a decir que no. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Cómo lo ponemos en práctica? Yo te diría que lo veamos en 2 o 3 pasos. Paso número 1, como decimos en buen tico, a sincerarme conmigo mismo. Detenerme un momento antes de dar mi respuesta y hacer una pausa y decir qué siento con respecto a esta situación. ¿Qué es lo que yo verdaderamente quiero hacer? ¿Qué pasaría o cómo me sentiría si yo dijera que no? Entonces, esa es la primera pauta. Y la segunda pauta es la manera en la que lo comunicamos. Entonces, inclusive lo podemos decir, si es una persona de confianza. Mira, Omar, vos sabes que toda la vida a mí me ha costado mucho decir que no. Y vieras que estoy aprendiendo, entonces vieras que te voy a decir que no, porque eso es algo que yo estoy aprendiendo a hacer. Es un acto de sinceridad. ¿Y el lenguaje corporal a la hora de decir que no? ¿Qué tanto hay que tomarlo en cuenta? Bueno, ahora los temas del lenguaje corporal con la virtualidad han cambiado mucho, ¿verdad? Porque antes tenías a la persona de frente, ahora ves un mensaje, que eso también genera muchos malos entendidos, ¿verdad? Aquellos mensajes por WhatsApp, que se interpretan muchas cosas que no son. Entonces, yo te diría que puede ser que el lenguaje corporal de la persona sea de un poco de inseguridad o un poco de temor, porque tal vez si esa persona está dando sus primeros pasos en decir no, pues eso le va a generar malestar al principio en la persona que está dando el no también. Pero es algo que tenemos que ir fortaleciendo. El no se puede dar con vulnerabilidad también, así como te lo acabo de decir. Mira, Omar, vieras cómo me acongoja decirte que no, pero vieras que te tengo que decir que no, porque si yo te digo que sí, hay algo en mí que yo estoy violentando mis propias emociones. Y yo creo que si yo te lo dijera así, aunque fuera un no, yo creo que vos más empáticamente lo podrías entender y decir, pucha, ella está haciendo un esfuerzo y ese esfuerzo se valora. Dice Carol Rojas, siempre estuve para la gente y cuando empecé a decir que no, entonces ahora soy la mala. Y decir que sí me hacía malo. Ahora decir que no me cuesta y me afecta emocionalmente. Uno de los comentarios que nos ha llegado. Carol Vargas dice, en mi negocio se agradece el no porque los sí falsos nos quitan tiempo. Creo que trabaja en Oriflame, creo que así se pronuncia. Los sí falsos nos quitan tiempo y esfuerzo y al final la gente se esconde, no contesta, dan excusas y era mejor decir que no le interesaba. Se nos dificulta mucho trabajar en Costa Rica porque el no es visto como descortesía. Claro, claro. Y es curioso porque vos sabes que eso nuestros hermanos centroamericanos se quejan mucho, de que los ticos le damos mucha larga y le ponemos muchas florcitas. Entonces, hablando de la televidente que trabaja en ventas, probablemente llama a un número de teléfono, mira, es que estoy ocupada, llámame la otra semana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella como vendedora, haciendo seriamente su trabajo, se lo toma en serio y te vuelve a llamar. Y esta vez vos no le contestás, lo vas llevando y llevando hasta un momento en el que es incómodo para ella y es incómodo para vos. Sí. Entonces, ¿cómo se le podría decir que no? Mira, me parece súper lindo los productos que ustedes venden, pero vieras que en este momento yo no estoy en posición o no estoy en disposición de poderlos comprar. Muchas gracias, yo te avisaré si... Otro ejemplo es cuando uno recibe una llamada de alguien para ofrecerle o una tarjeta o que tiene los datos de uno y están ofreciéndole de repente una tarjeta de crédito. A muchas personas les ha sucedido y uno entiende que es el trabajo de otras personas. Sí. Eso no es el detalle. El detalle es que a veces en esta dificultad para decir que no, yo puedo estar lleno de asignaciones con todo el trabajo y por esta dificultad de decir que no, tengo entonces que atender esta llamada que se extiende por 1 por 2 minutos. Claro. Otro ejemplo de saber esto entonces es, primero está mi trabajo y debo priorizar por esto y decir, no le puedo atender. Claro, porque además esa es toda la introducción que te dan, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿me está llamando para ofrecerme una tarjeta? Sí. Entonces, ¿cuál es la cosa y cuál es el tema? Hay que ser empático con la persona que está del otro lado del teléfono porque vos bien lo decís. Es lo que digo, es el trabajo. Está haciendo su trabajo. Claro. Entonces, lo podemos decir así, empáticamente y sinceramente, llanamente. Mire, muchacha, yo le agradezco mucho, yo sé que usted está haciendo su trabajo, pero en este momento yo no estoy interesado. Punto. Es que ahí ese punto final es importante, ¿me entendés?
Porque entonces, si yo comienzo a dar explicaciones... Llámeme más tarde. Sí, o es que vieras que yo ya tengo una tarjeta, ¿ves? Entonces comienzo a sobrejustificarme, ahí le estoy complicando que la vida, no solamente a mí mismo, sino que se lo estoy complicando a ella también. ¿Qué nos lleva o en qué nos convierte a aprender a decir que no? ¿De repente nos puede volver en personas más seguras? Por supuesto que sí. Nos convierte en personas que nos damos un valor mayor a nosotros mismos, a nuestras necesidades y en personas que estamos aprendiendo a ejercer un derecho. Cuando nosotros aprendemos a decir que no, estamos moldeando también la conducta de nuestros hijos para que más adelante puedan decir que no a cosas que pueden ser dañinas o peligrosas para ellos también. Pero si modelamos eso y decimos que todo sí, todo sí, todo sí, y los hijos crecen viendo eso, eventualmente para ellos serán todo sí, todo sí, todo sí. ¿Por qué? Porque son patrones que se aprenden y que tienen que ver de forma distorsionada con quedar bien con los demás. Cuando la televidente decía, ahora resulta que yo soy la mala, en efecto, así va a ser los primeros pasos en el no. ¿Por qué? Porque yo antes siempre te decía, vos ibas conmigo, ibas por compromiso, pero vos me querías decir que no, y ahora estás siendo sincero y me estás diciendo que no. Entonces, ahí está la otra parte. ¿Cómo es que yo aprendo a recibir ese no y qué hago cuando me dicen que no? Que no nos gusta tampoco. Que es la siguiente pregunta que le tenía. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar un no? Bueno, porque es un rechazo, de alguna manera, algo que estamos proponiendo, que puede ser una idea, que puede ser un vínculo. Resulta que vos estás muy enamorado de ella, pero de ella no te corresponde. Y ahí no hay nada que hacer, es decir, las emociones no se pueden forzar. Entonces, aprender a registrar que me están diciendo que no y lidiar gestionar mi frustración de que vos me estés diciendo que no, es parte de la inteligencia emocional. Pero es algo que nos cuesta muchísimo, es algo que no nos gusta que nos den un no. En cualquier situación, en un trabajo, en la vida personal, en la vida cotidiana, porque resulta que yo siempre estoy acostumbrada a mangonear a todo el mundo para que hagan lo que yo quiera y ahora me están diciendo que no, no me va a gustar porque me saca de mi zona de confort. Bueno, pienso que aceptar un no también nos permite crecer y madurar y llegar a la convicción de decir, me dijeron que no. Tengo que aceptarlo. Y entender que en una relación, Omar, vos solo podés ser el 50% de cualquier relación. A veces uno quiere ser el 100 de la relación y controlar todo, o ser el 80 de la relación. Vos solo podés ser el 50 y yo solo puedo ser el 50. No puedo ser más que eso. Y si tu 50% me está diciendo que no, no hay nada que yo pueda hacer. ¿Cómo le decís que no a un jefe? Y para los jefes que nos están viendo también, ¿cómo aceptan un no, un jefe? Esa pregunta se las trae, porque cuando hay una relación de poder, lo estás poniendo en el contexto de un jefe, yo lo voy a poner también en el contexto de un niño pequeño, por ejemplo, con un papá bravo, ¿verdad? Entonces, que puede ser, el jefe puede que no sea bravo, ¿verdad? No estamos diciendo que el jefe es bravo, pero hay una relación de poder. Entonces, el no en contextos laborales es delicado también. ¿Por qué? Porque puede tener una implicación para esa persona decir que no. Ahora con el tema de la pandemia estamos con retos en la parte laboral muy grande porque la gente se está sintiendo más desgastada, más cansada. Las personas que tienen que atender o que estar presencialmente en su trabajo tienen otro nivel de tensión y de ansiedad porque están expuestas constantemente al tema de la amenaza, al virus, al lavado de manos y todo esto. Los que están trabajando desde casa tienen un reto interesante también, el poder balancear su vida personal, atender sus obligaciones en la casa y atender sus obligaciones laborales. Entonces, en este momento más que nunca, poder lograr un balance entre la vida personal y el trabajo es muy importante. Y por eso que vos decís es algo que también tenemos que aprender. ¿Pero de qué depende? No lo podemos generalizar. Depende de la relación que tengamos con el jefe, depende del nivel de confianza, y esto no quiere decir que no le podamos decir que no. Sí le podemos decir que no, pero tenemos que ser muy asertivos y muy estudiosos, por decirlo así, de la relación para saber que eso no va a ir en perjuicio de nosotros mismos. Entonces poder decirle primero mi sentimiento, mi necesidad. Mire, jefe, yo quería conversar con usted porque desde hace días yo me estoy sintiendo así. Siguiente paso, entonces yo necesito, ¿qué es lo que yo necesito? Porque cuando yo sé lo que siento, siguiente paso es decir lo que yo necesito. Entonces, cuando yo te digo lo que yo necesito, yo te puedo pedir o yo te puedo decir, honestamente, en este momento yo tengo que decirle que no
porque estoy muy cargada con ese otro proyecto que me asignó. ¿Cómo acepta un jefe un no? ¿O una figura de autoridad? Bueno, yo creo que igual que todo el mundo, el reto que nos pone encima es la tolerancia a la frustración. Y la tolerancia a la frustración es cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan, para decirlo así en términos sencillos. Lo vas a ver a lo largo de toda la vida. Cuando un chiquito está tratando de armar un juego y no le sale y se frustra y hace un berrinche y se tira. Los adultos también hacemos eso. Tenemos baja tolerancia a la frustración. Entonces, de la misma manera, como un ejercicio de desarrollo personal, como lo decías vos, tanto darlo claro, como recibirlo. Doña Rosa Franco nos escribe desde Río Claro, allá en la zona sur. Dice, me cuesta mucho decir que no porque me da miedo a la reacción de los otros. Siempre trato de quedar bien con todos, aunque no me sienta satisfecha al decir sí a todo y a todos, parte de lo que hemos expuesto durante toda la entrevista. Mayela Quiroz dice, viene a mi memoria una entrevista al escritor Gabriel García Márquez, en la cual se le pregunta cuál había sido el día más importante en su vida, a lo que contestó que su cumpleaños 40, porque había aprendido a decir que no. Recuerdo yo esa entrevista. Y Mayela dice, es una conquista, el decir que no. Claro, y ve qué interesante lo que nos estaba diciendo la primera televidente que escribe. Recordemos, y esto lo vimos en la entrevista pasada, la relación con nosotros mismos es la primera relación personal que tenemos en la vida. Entonces, de repente, invertir en quedar también con los demás, si nos hace quedar mal con nosotros mismos, es importante revisarlo para adentro. ¿Cómo estoy quedando conmigo? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Pregunta acá una televidente, ¿y si decimos que no, pero no me hacen caso? Me imagino que está planteándolo también en el caso de los hijos. Claro, claro. Bueno, y hay un tema de límites que hay que ir moldeando, porque el escenario más trágico es que yo toda la vida dije que sí, ahora estoy comenzando a decir que no. Y ya los demás están acostumbrados a que yo soy así. Entonces, al principio me van a culpabilizar, me van a acusar, me van a decir, usted cómo cambió para mal, qué mala que se hizo, qué mala que es. Y ahí es donde tenemos que lidiar con la culpa. Pero eventualmente las relaciones se van moldeando y eventualmente las relaciones se van sanando también con el no, Omar. Porque el no puede ser también sanador en términos de establecer los límites de algo que nos está afectando en una relación interpersonal. Dice Cinia Rodríguez, tiene razón, es difícil decir que no. Y sí, a mí me ha pasado que por estar diciendo que sí, tuve que pagar deudas que no eran mías, porfiar a amigos que quedaron mal, dice doña Cinia, y darles préstamos a personas que no son confiables. Tengo que aprender a decir que no. Habla un poco de la entrevista y que usted tiene toda la razón, dice. Luego, un televidente de apellido Castro, me pasa muy a menudo que cuando estoy en una actividad o fiesta, me cuesta mucho irme para que no me digan, ¿por qué se va? ¡Qué aburrida! Me quedo hasta el final y en realidad me quería ir después de la primera hora. Tengo empatía con usted con ese tema, solo que yo sí me voy. Me quedo hasta el final y ya cuando prenden las luces y recogen los platos. Y gracias por poner un tema sobre el tapete tan común. Tiene ganas de irse desde la primera hora, dice, y no se va porque después le van a decir, ¿por qué se va? Pero ve qué bonito ese ejemplo y qué sencillo. Ahí podemos aplicar lo que estábamos diciendo. Entonces, ¿qué es lo que yo siento? Siento que yo aprecio a estos amigos, que me gusta compartir con ellos, pero en este momento mi necesidad es otra. ¿Cuál es mi necesidad? Tal vez estoy muy cansado, mañana tal vez no me siento muy fiestero, porque resulta que son los amigos de hace 20 años y en 20 años cambiamos un poco y ya no es hasta las 2 de la mañana. Entonces, el derecho de él de decir, yo los aprecio mucho, me encanta la invitación que me hacen, pero yo me voy a retirar porque la verdad es que hoy estoy cansado porque he trabajado mucho. O tengo que llegar a trabajar mañana temprano, así que me voy a retirar. Y Omar, chao, chao, porque esa parte nos cuesta, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahí? No, pero quédate, pero mira, pero tomate, comete alguito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Tal vez en un término muy liviano, pero hay una manipulación, porque las demás personas quieren que yo haga lo que ellas quieren. ¿Y qué es lo que quieren? Que yo me quede. Sí. No hay problema en el tanto uno en el fondo quiera quedarse y quiera ser condescendiente. Tal vez sí, en el fondo se quiere Pienso quedar. que el detalle se activa cuando yo ya quiero irme y quiero descansar y estoy haciendo lo que los demás quieren que yo haga. Pero por eso es que ahí es importantísimo que mi no sea explícito, ¿verdad? Porque, ay, Omar, quédate. Ay, bueno, un ratito. Bueno, quédate un ratito. Entonces, ahí es importante que cuando yo ya sienta un deseo de irme, yo pueda decir, les agradezco mucho, pero ya me retiro. Punto. Me voy. ¿Ves? Porque si yo me quedo ahí, ¿qué es lo que estoy transmitiendo?
que te digo que no, pero en el fondo puede ser un sí y vos me puedes manipular para que sea un sí. Perfectamente entendible lo que usted está diciendo. Candy Alvarado dice, ¿cómo cuesta decir que no? En mi caso tengo 15 días de que nació mi bebé y muchas personas me llaman para ver si pueden venir a mi casa a ver a la bebé. Y no sé cómo decirles que no por la pandemia. Me da miedo que piensen que soy muy delicada. Si yo fuera su amigo, Candy, yo entendería, es más, ni le ofrecería ir a ver a la bebé aunque quiera por razones obvias. Pero ¿qué podría darle usted a ella concretamente? Y ve que si los demás piensan que ella es una delicada, que asuman responsabilidad emocional por eso. Yo preferiría como mamá que piensen que yo soy delicada a exponer a la bebé en este contexto. Entonces, yo lo que te diría es que fuera muy sincera, muy sincera. Vean, yo estoy un poco temerosa por este tema de la pandemia, mi bebé está muy chiquitita, yo les quiero mucho a todos ustedes, cuando sea el tiempo yo les voy a avisar, pero en este momento no vamos a recibir ninguna visita a la casa. Estoy deseando que la conozcan, pero demos un tiempito. Sí, o somos flexibles, mira, yo sé que no es lo mismo, pero hagamos una videollamada y yo te la enseño y te la presento y te la muestro. En el caso de estas madres o padres, ahora que usted acotaba el hecho de que quizás los hijos están acostumbrados siempre a escuchar un sí y ahora están comenzando los padres a implementar un no. ¿Cómo instaurar? Porque una cosa es implementar y otra cosa es ya instaurar un no para que comiencen a verse roles que nunca se habían visto. Bueno, y además estás tocando algo interesantísimo porque esta es la generación del sí. Yo creo que las generaciones anteriores crecimos con un poquito más de tolerancia al no, porque antes cuando papá o mamá decían que no era no, era no. Ahora los chicos de ahora están acostumbrados a que sea sí. Y si me decís que no, entonces yo lloro, yo manipulo, yo corro los límites hasta que me digas que sí. Entonces, esto es un hábito y es un arte, retomando lo que hablábamos al principio, que yo tengo que comenzar a ejercitar. Y puedo decírselo también, si es un chiquito más grandecito, puedo decírselo sinceramente a mi hijo, mira, estoy aprendiendo a decir que no y lo voy a practicar con vos porque a veces hay cosas que vos me pedís que no son adecuadas, que no están a mi alcance, que no es el momento para hacerlas. Entonces, mamá te va a decir que no. Y decírselo explícitamente así va a empezar a moldear ese vínculo. Pero recordemos que el no es un solo momento. El no es un hábito y es un arte que tenemos que cultivar a lo largo de las relaciones y a lo largo de relaciones cercanas y no tan cercanas. Me gusta pensar que todos los días, todas las horas tenemos oportunidad de practicarlo. Así es. Porque nos enfrentamos siempre a una circunstancia en la que si me siento amenazado puedo decir que no. Claro, oportunidad de tomar la decisión también, porque al final de cuentas es una decisión. Le pregunto a una televidente, bueno, ¿qué ocurre cuando uno dice que no y la otra persona siempre está tratando de convencer? Bueno, yo diría que si la otra persona y respeta mi no y sigue después de eso tratando de convencerme, me está tratando de manipular. Pongámosle ese nombre, me está tratando de manipular. ¿Por qué? Porque quiere que haga lo que ella quiere. Entonces, si es así, yo lo llevaría a otro nivel de comunicación. ¿Sabes cómo se llama? Se llama metacomunicación. ¿Qué quiere decir esto? Comunicarnos acerca de cómo nos estamos comunicando. Entonces, sacarlo a otro nivel y decir, mira, yo he notado que cuando yo te digo que no, vos insistís para llevarme al sí. Ahí vamos de nuevo. ¿Qué es lo que yo siento con esto y qué es lo que yo te voy a pedir? Sí, me escribe Thais algo que también me parece muy interesante, que de repente en casa ustedes se lo estén preguntando. Ahora que usted decía, Laura, si dar una explicación, que a mí me gusta mucho este aprendizaje de estoy aprendiendo a decir que no, si esto no es caer otra vez en el mismo juego de justificar mi no. Bueno, no. No, porque es una curva de aprendizaje. Porque yo estoy, cuando yo te lo digo sinceramente y te lo puedo decir inclusive acongojada, mira, Omar, vieras que me es sumamente difícil, pero estoy aprendiendo a decir que no. ¿Qué es lo que estoy haciendo en ese momento? Estoy siendo compasiva conmigo misma porque todavía yo no estoy preparada para dar el no más contundentemente. Estoy siendo compasiva con vos porque te estoy hablando de mi proceso sinceramente. Entonces, claro, no voy a pasar toda mi vida, 50 años, aprendiendo a decir que no. Diciendo que estoy aprendiendo. Exactamente. Ajá, le comprendo. Ya tiene que llegar un momento en el que yo me sienta más sólida y más segura de decirlo. Pero es un buen comienzo. Sí. Doña Gina González dice, tengo una hija de 16 años, la cual se identifica con el tema de la entrevista de hoy, porque le cuesta decir que no. No se encuentra bien a nivel emocional, pero le gusta ayudar a los demás, sobre todo con las personas que quiere y estima. Pero independientemente de la situación, le cuesta decir que no. A veces se siente mal por decir que sí a todo,
porque se siente como una persona accesible en el buen sentido de la palabra, al ayudar a los demás y sentirse bien por hacerlo, pero en ocasiones siente que decir sí a todo está mal y que en ocasiones debería decir que no por más que quiera decir que sí. ¿Alguna recomendación? Bueno, parte de todo lo que usted ha comentado. Sí, ve qué interesante además la edad que ella tiene, porque en este momento, 16 años. es decir, aquí estamos agarrando, algunos y decimos, bueno, yo tengo 43 años y estoy aprendiendo a decir que no, ¿verdad? Habrá otro de 60 que diga estoy aprendiendo a decir que no, pero ella tiene 16. Este es el momento para llevar esa curva de aprendizaje. Yo le diría que ella se pregunte cada vez que va a dar un sí, si realmente lo quiere dar o si lo está dando porque se siente comprometida. Decir que no nos hace malas personas. No. Entonces, eso es algo que tenemos, ese es un chip que tenemos que cambiar porque es algo que hemos aprendido y lo hemos aprendido mal. La persona que dice que no, entonces es mala persona. No somos malas personas por decir que no. De hecho, piensa uno como un hombre de los literatos más cargas, más admirables, como Gabriel García Márquez, admirado por el mundo, muchas de sus obras traducidas a muchos idiomas. ¿Cómo piensa uno que una persona así le cuesta decir que no? Y en el ejemplo que nos daba esta Mayela, creo que era la televidente, él dijo a los 40 años, el mayor regalo que me di fue el no. Y a los 40. A los 40. Y a los 40. Estamos a tiempo. Yo creo que tenemos que ver el no como un acto de autocuidado, de valorarnos a nosotros mismos y también, ¿por qué no?, de cuidar y valorar las relaciones con las demás personas, porque esa honestidad se aprecia y es lo que hace que las relaciones maduren. Ana Brenes dice, Laura, fui donde una cuñada y no me dejó entrar, puso la mano en el marco de la puerta y me dijo, no recibo visitas y todavía estoy resentida. Y lo está colocando Ana Brenes como un ejemplo de que la cuñada, al parecer, sí sabe y tiene muy desarrollada la habilidad de decir que no. Claro, ahí ve qué interesante porque ahí viene la asertividad. Entonces, las razones que ellas tengan para decir que no son muy válidas porque esas son razones personales, ¿verdad? De cómo ella se siente. Ahí viene la forma. ¿Cómo te lo digo? De manera en la que yo no solamente esté cuidando mis emociones, sino que esté cuidando las tuyas porque vos también me importás. Ahora una pregunta. De hecho, hay una película de Jim Carrey que se me viene a la memoria que se llama... otra que se llama El Señor Sí, creo. El hombre en la trama le dice que sí a todo porque en una terapia que él recibe le dice... sí, no puede decir que no. Ajá, sí. No se acongoje, diga que sí a todo. Y como que pareciera que la vida se le alinea y todo comienza a fluir más enriquecedoramente cuando dice que sí. ¿Es malo decir que sí a todo cuando yo me siento bien conmigo mismo? Bueno, es que siempre tiene que haber un no, porque de repente cuando decís decir que sí a todo puede englobar una serie de situaciones y de consecuencias muy amplias que son diferentes a la situación de cada persona. Entonces, yo creo que a lo que tenemos que apelar aquí es la consistencia. El balance viene cuando lo que yo pienso, siento y hago están alineados. Entonces, ¿cuál es mi consistencia interna? Si resulta que yo soy muy generosa, tengo mucho tiempo, me gusta lo que estoy dando, no hay problema con el sí. Pero cuando yo hoy no amanecí de buenas o estoy enferma o no quiero, porque esa puede ser una simple razón, no quiero, que yo pueda decir hoy no. Siempre te digo que sí, pero hoy te voy a decir que no. Laura, no me di cuenta en qué momento se nos fue el tiempo. Acabo de ver el reloj. Nos pasó volado. Y Jorge no me dice nada y yo sigo aquí con el programa. Cerremos nada más con esto que acaba de enviar un televidente. Decir que sí a todo es señal de baja autoestima y una manera de buscar aceptación. Yo vivo así y me arrepiento de muchas veces que tuve que poner límites y con el afán de no generar molestias, no lo hice y hoy lo lamento. Cerremos con esto. Las emociones son sabias. Si decir que sí me causa malestar, entonces sí es algo que tengo que revisar. No vale lamentarse porque el pasado ya no lo podemos cambiar. Yo le diría, suelte. El hubiera no existe. El debí no existe. Entonces, soltar ese pasado para aprender, no importa, a los 40, a los 50 o a los 60, esto que es tan valioso para quererse a uno mismo y también para respetar a los demás. ¿Tenés 20,000 colones que me prestes? No.
Y definitivamente no. Pero vos lo tenés muy desarrollado ya. Me encantaría prestártelos, pero no. Laura, muchas gracias. Ha sido un tema muy enriquecedor. Gracias a vos, excelente. Espero que ustedes Gracias por la también hayan invitación. podido enriquecerse con este tema que nos trajo Laura Chavarría. Le dejo números de teléfono para que consulte con ella, 8850-3645. Ese es un WhatsApp, 8850-3645, y también el teléfono 4034-6535. 4034-6535. Feliz miércoles, Laura. Igualmente, Omar, muchas gracias. Igualmente.